Bienvenidos sean servidores públicos de los poderes del Estado, entidades paraestatales, órganos autónomos y entidades paramunicipales. Es un honor para la ahora Auditoría Superior del Estado recibirlos nuevamente en estas capacitaciones. Presento a ustedes a quien será el día de hoy el capacitador de esta jornada. Él es capacitador interno de la ACE, él es el contador público y maestro en auditoría Odiseo Rubio Béjar. Cuenta con una maestría en auditoría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es contador público por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ha tomado diplomados de presupuesto basado en resultados, contabilidad gubernamental y disciplina financiera. Dentro de su desarrollo profesional, ha estado en la Auditoría Especial de Evaluación del Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y ha laborado en la Auditoría Superior del Estado en diferentes cargos. Actualmente, él es el coordinador de planeación estratégica de nuestra institución. Es el maestro en auditoría Odiseo Rubio Béjar, quien es el encargado hoy de compartir los lineamientos para la entrega de este informe financiero del segundo periodo y cuenta pública del ejercicio fiscal 2017. Cedo el uso de la palabra al maestro. Bienvenidos. Licenciada Brenda, muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Es un placer estar con ustedes en este día. Desearles un feliz año en este 2018, el que para nosotros representa un reto el poder acercarnos hacia los entes fiscalizables y brindarles las herramientas que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones, promover la rendición de cuentas. En este año, esperando que sea de cumplimiento de sus anhelos, propósitos, tanto familiares, profesionales, pero sobre todo el que puedan crecer en todos los aspectos que ustedes lo tengan así contemplado. Y señalamos que este es un momento especial porque representa un caso histórico en el que es el primer evento que organiza este órgano de fiscalización bajo este nuevo esquema en el que entregamos los lineamientos para la integración y presentación del informe financiero y cuenta pública, pero que hay un cambio. Ya no somos Auditoría General del Estado, es la Auditoría Superior del Estado. Sabemos que hay momentos en los que ustedes quieren participar mucho y quieren preguntar, y ponemos a consideración de ustedes el que puedan hacer uso de su teléfono, planteándonos las preguntas que quieran ustedes señalar, o bien directamente levantando las manos. Estamos dando un número telefónico. Nosotros, después del receso, después del momento en que se haga el protocolo de inauguración, estaremos buscando dar respuesta a las inquietudes, preguntas y comentarios que ustedes tengan a bien hacernos. Pueden hacerlo por esta vía, pueden igual también participar de manera directa si ustedes así lo consideran. En el mensaje de WhatsApp que nos estarían mandando, pueden ustedes poner el nombre del ente, el nombre de ustedes, para poder canalizar la respuesta bajo el enfoque del ente que corresponden. Pero también, si ustedes no desean, no haríamos el señalamiento de quién es quien está participando haciendo la pregunta, que queda a consideración de ustedes, ¿sí? Y bien, pues la Auditoría General del Estado de 2003, que es cuando nace derivado de modificaciones constitucionales, pues hasta 2017 es cuando dejó de operar este órgano de fiscalización. ¿Y qué tenemos ahorita? Pues a partir de este 1 de enero de este año, somos el órgano de fiscalización del Poder Legislativo. Continuamos bajo el mismo esquema, pero bajo el modelo de la ley de fiscalización que se decretó en julio y que ya entra en enero de este año. Y por eso es la Auditoría Superior del Estado de Guerrero. Todo comunicado, todo oficio que ustedes tengan a bien remitir al órgano de fiscalización, pues por el nombre oficial debe de ser a este y ya no utilizar el de la Auditoría General del Estado. Aquel ya quedó prácticamente en la historia de nuestros procesos, aun cuando vamos a continuar
realizando los procesos de fiscalización que quedaron pendientes como Auditoría General del Estado, los vamos a continuar como Auditoría Superior del Estado. ¿Y por qué se dieron estos cambios? Estas modificaciones surgen de las reformas constitucionales para tener el Sistema Nacional Anticorrupción, y de ello derivaron las reformas en materia de combate a la corrupción. Tenemos un eje principal de este sistema, que es el Sistema Nacional de Fiscalización. Ya hemos señalado que busca fortalecer las funciones de fiscalización que realizan los diferentes entes encargados de realizar la revisión de las cuentas públicas. Y de estas reformas constitucionales, en la Constitución del Estado de Guerrero, se establecieron 180 días para que el Congreso del Estado emitiera las leyes secundarias, y hubo varias modificaciones, entre ellas el contar con una nueva ley de fiscalización que entra a partir del 1 de enero, es la Ley 468 de fiscalización y rendición de cuentas. Cabe señalar que esta ley, aunque entra el 1 de enero, tiene unos artículos transitorios. En el cuarto transitorio señala que los procedimientos que se hayan iniciado conforme a la Ley 1028 por parte de la Auditoría General del Estado, que es la que estuvo operando hasta el 2017, continuarán siendo atendidos en términos de la 1028 hasta que se concluyan. Y también señala que la fiscalización, las funciones de fiscalización y revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, que es la que van ustedes a estar presentando, se tendrá que integrar conforme a lo señalado en la Ley 1028. Un quinto transitorio de esta ley precisa, para dejar más claro, que a partir de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018, o sea, a partir de este año, que entregarán ustedes el próximo, se estará haciendo en función de la Ley 468. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la cuenta del 2017 lo hacemos con base a la 1028, que es la que vamos a estar integrando, y la de este año en curso con la 467. Entonces, como pueden ver, tenemos un proceso de transición a la aplicación de este marco normativo. El Congreso del Estado emite un acuerdo. Cabe señalar, cuando nos dice que la fiscalización se realiza en términos de la 1028, vemos que la 1028, dentro de su título segundo, contempla que las cuentas públicas, como ustedes saben, se entregan a la auditoría a más tardar el último día del mes de febrero. Como la fiscalización de la cuenta pública 2017 es en términos de la 1028, y la 1028 en lo que se refiere a fiscalización nos remite a que la cuenta se entregue en el mes de febrero. Como había una situación en que pudiera prestarse a confusión, y para dar mayor claridad, el Congreso del Estado tuvo a bien emitir un acuerdo parlamentario en el que precisó la presentación de la cuenta pública del 2017, así como del segundo informe financiero semestral del 2017, y la precisión es para señalar que se tendrá que hacer en términos de la 1028 y presentarla a más tardar el último día del mes de febrero. ¿Por qué hacer el énfasis? Porque la Ley 468 ya establece que la cuenta 2018, la de este año, se entregará hasta el mes de abril, pero esto todavía no aplica, sería abril del 2019. ¿Ok? Así pues, tenemos nuevamente que señalar que el informe financiero del segundo periodo, la ley nos señala que la tendremos que entregar a más tardar durante la segunda quincena del mes de febrero. Cuando dice durante la segunda quincena, no tiene que decir que se van a esperar hasta el último día, como ustedes ya saben. Sí, entonces es por eso que es importante que ustedes vayan anticipándose y buscando los mecanismos
para que la rendición de cuentas se facilite. ¿Y qué se requiere para que nosotros podamos entregar a tiempo? Pues un mecanismo de coordinación, un trabajo en equipo. Y ya se ha dicho muchas veces que es importante que los trabajos que se realizan en conjunto permitan señalar quién es el que tiene que hacer cada actividad. Si nosotros tenemos claro qué nos toca hacer, cuándo lo vamos a hacer, las cosas funcionan mejor. Y déjenme ponerles un ejemplo. Si nosotros entregamos la cuenta pública hasta el último día del mes de febrero, corremos el riesgo que todos los demás entes públicos quieran hacerlo el mismo día. Entonces, por eso pensamos que ustedes pueden programarse y presentar la cuenta pública junto con el informe financiero, pues en la segunda quincena del mes de febrero, a más tardar. Pueden hacerlo antes. Como la ley dice, a más tardar, pues sí pudiera ser antes. Vamos a ver un ejemplo en el que la coordinación es importante. Es un ensayo para cambiar llantas de un auto de carrera. Es un equipo que está dedicado a dar mantenimiento y realizar estas funciones, pero tiene que hacerlo en el menor tiempo posible, porque de ello deriva el que su equipo sea competitivo y pueda llegar a un buen fin. En esta imagen vemos que hay un señor vestido de azul y vamos a ver que él lo único que hace es estar parado y tiene dos personas, los de azul, que están hincados y también están solo viendo qué es lo que hacen los demás. ¿Quién será el más importante? Todos son importantes, pero siempre tiene que haber alguien que coordine y que realice las funciones de ponerse de acuerdo. Veamos en cuánto tiempo logran cambiar una llanta. Digo, no se parece nada en lo cuando ese servidor le ha tocado que se ponche. No les cuento cómo termino, pero vean cómo cada persona realiza su función de una manera muy precisa. ¿Pero saben por qué? Porque saben qué es lo que tienen que hacer, saben cómo coordinarse. Y si nosotros logramos eso, llevarlo hacia todas las actividades que realizamos en equipo, créanme que los resultados darán mejores frutos. A este nivel en el que estamos, es importante que la coordinación, la comunicación entre todas las instancias sea la más adecuada. Por muy buena coordinación que exista, si no hay los canales de comunicación, puede fallar. Entonces hay que promover que la comunicación sea la adecuada y la que se requiere. Cabe señalar, entrando en materia, los lineamientos que les estamos entregando son obligatorios en su aplicación porque así lo establece la ley. En esta plática vamos a buscar no estarlos inundando de la parte normativa que año con año hemos estado remarcando. Siempre hemos dicho, ¿por qué las atribuciones del órgano de fiscalización? ¿Por qué ustedes están obligados? ¿Cuáles serán las sanciones a las que se hacen acreedores si incumplen? Toda esa parte ya la tenemos superada. Queremos encontrar que ustedes, a través de la comunicación que estamos proviendo, planteen preguntas, planteen inquietudes, aquello que esté limitando a la adecuada rendición de cuentas en materia de cuenta pública. Y dado que son obligaciones, cabe señalar que no busca ser normativa en materia de rendición de cuentas, porque para eso está la Ley General de Contabilidad. Lo que hacemos es recoger lo que establece la ley y la Ley de Disciplina Financiera para integrar la cuenta pública. Pues bien, el cumplimiento de estas leyes, tanto la Ley de Contabilidad Gubernamental como la de Disciplina Financiera, es importante. Si ven, nuestros lineamientos se basan en lo que trae la ley. La ley contempla los aspectos contables de la información financiera, los estados financieros básicos, los estados presupuestarios, la información programática.
Esa es la información que nosotros estamos integrando principalmente en estos lineamientos. Es importante recordar que hicimos un ejercicio en el cual la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, crearon un portal para que ustedes subieran ahí la información y mostrar el nivel de cumplimiento en materia de contabilidad gubernamental y disciplina financiera. Cada uno de ustedes tiene sus claves de acceso y a través de la plataforma Blackboard ustedes descargan el material que les ayuda a capacitarse, a conocer cómo funciona esta plataforma y suben su información. Recordemos que la Auditoría Superior del Estado lo que hace es verificar que la información que ustedes están otorgando realmente sea razonable, que sea la que es congruente con lo que ustedes están señalando. Y esto se remite y la instancia correspondiente competente del secretariado del CONAC hace las revisiones de esta información. Bueno, pues nosotros ya fuimos sometidos en el mes de septiembre a una segunda evaluación del trimestral, subieron la cuenta pública, realizaron la subida de la información del tercer periodo, fue en el mes de noviembre más o menos, ustedes lo tienen más presente, y de esta evaluación ya está publicada en la página del CONAC. Pues el trabajo que nosotros hacemos es de coordinación con ustedes para facilitar el cumplimiento de la ley. Son actividades que son importantes resaltar que si no lo hacemos de manera oportuna, pues los niveles de cumplimiento no se pudieran alcanzar. En esta etapa participan los poderes, los órganos autónomos y sector ayuntamientos. Todavía no estaba participando organismos públicos descentralizados, cosa que sabemos que ya va a suceder en esta cuarta evaluación de 2017. La información acumulada de 2017 ya estarán entregándosela los OPDs también a través de la plataforma correspondiente. El nivel de participación es bastante aceptable, 100%. Por eso tenemos que buscar no bajar la guardia, subir la información de manera oportuna. Y cabe señalar de manera oportuna, estamos hablando que para el cuarto trimestre lo tendríamos que estar subiendo en este mes de enero. Recientemente me comentaba la persona de coordinación de asesores de la auditoría que estarán dándole los comunicados a ustedes en función de la información que nos llegue a nosotros. Nosotros actuamos en términos de lo que nos piden quienes coordinan este sistema de evaluación de armonización para que ustedes tengan a bien conocer y subir toda la información. Los mecanismos que se evalúan, pues ustedes ya los conocen, los aspectos contables, presupuestarios, programáticos, el cumplimiento en materia de transparencia en términos del título quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, tiene ponderadores. El manual de aplicación de esta herramienta nos dice qué información es la que se tiene que acompañar como evidencia documental para demostrar que lo que nosotros estamos presentando y entregando es lo que realmente corresponde. Ha habido un importante porcentaje de satisfacción en el cumplimiento. A nivel de poderes, en promedio tenemos un 95%. Poder Ejecutivo tiene el 95%. Los de otros poderes y autónomos tenemos el 88%, es lo que nos están diciendo. El que salió bajo en este mecanismo es sector ayuntamientos, y eso pues es materia de otro tipo de entes públicos. ¿Qué se requiere? Pues buscar fortalecer los mecanismos de un proceso administrativo que facilite hacia ustedes la toma de decisiones.
La rendición de cuentas va encaminada también a la aplicación adecuada de los recursos públicos que disponemos para poder cumplir con los fines y propósitos a los que estuvieron destinados. Pero ¿cómo podemos saber si lo que estamos ejerciendo es lo adecuado? Pues hay que fortalecer los mecanismos de planeación, programación, presupuestación, saber qué es lo que vamos a hacer. Y en función de la organización sabemos a quién le corresponde y cuándo le toca hacer cada cosa, y con los mecanismos de comunicación se puede estar haciendo un monitoreo y poder dirigir que el curso de acción que se está tomando es el adecuado. Tomar las decisiones implica tener información. Siempre se nos ha dicho, el que tiene la información tiene el poder. ¿Poder de qué? Nosotros tenemos con la información el poder de tomar decisiones. Las decisiones tienen que ser tomadas de manera oportuna. Si no tenemos la información adecuada de manera oportuna, nuestras decisiones, por consiguiente, pues se dificultan. Anteriormente las administraciones públicas no tenían a su mano las herramientas con las que disponemos hoy en día. Se dice fácil, pero ya desde el nacimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental hemos vivido una transformación en un desarrollo tecnológico. Quizás ha sido gradual porque ha sido muchos los años que nos han llevado de la mano para llegar al momento en que nos encontramos. Pero el poder disponer de información en tiempo real, o sea, que nos muestre lo contable, todo el aspecto financiero, pero lo contable y lo presupuestario, facilita que se redirija el curso en aquellos casos en los que se pone en riesgo el cumplimiento de las metas y los objetivos. ¿Y cómo podemos saberlo? No solo es la información contable ahí, porque a veces pues no somos quizás tan expertos en analizar la información financiera. Por eso tenemos equipos de colaboradores que se formaron en esta materia. Hay que darles entonces todo el apoyo y todo el impulso para que puedan cumplir con sus obligaciones de presentar información en tiempo y presentar la información necesaria. Uno de los aspectos importantísimos es poder tener el control a través de los mecanismos que las mismas leyes ya nos obligan. Antes era como opcional y como una recomendación, ahora ya es obligatorio el tener mecanismos de control. Antes, cuando hablábamos de un presupuesto, pues lo veíamos con un presupuesto un tanto más inamovible. Cuando ahorita tienes un presupuesto que tiene que mostrarte el monto de lo que tienes autorizado, las modificaciones que te realizaron, y de ahí tú ya puedes saber cuánto es lo que tienes comprometido. Ya no puedes tocar ese dinero porque ya lo tienes asignado a una partida específica. Y durante el transcurso del tiempo ese recurso se va devengando y tenemos entonces también la posibilidad de saber cuánto es el dinero que ya tenemos que pagar. ¿Cuánto nos queda disponible para poder canalizarlo hacia los fines y propósitos a los que va dirigida nuestra planeación? Porque siempre tenemos que ir pensando que vamos a contribuir al logro de los objetivos institucionales. Y los objetivos institucionales, por necesidad, por obligación, deben de estar directamente vinculados con el Plan Estatal de Desarrollo. Bueno, los tiempos para la entrega de la cuenta pública, pues también tienen que ver con los horarios. Y ustedes ya están familiarizados con estos términos, solo señalar que hubo un pequeño ajuste en cuanto al horario, porque la auditoría pues inicia sus funciones a partir de las 8 de la mañana. Entonces el horario para recibir el informe financiero y la cuenta pública es de 8 de la mañana a 13 horas. Yo sé que está por demás mencionar un horario para el último día, porque bueno, ya mencionábamos que
no es conveniente esperarnos al último día porque, pues no, la verdad, nos llega la noche. Y lo he dicho, que pasa uno por la noche afuera del AGE y quien pasa piensa que ahí hay fiesta. Lo único que falta es la música y algo que aclare la garganta. Pero bueno, como el tiempo es oro, y ustedes nada más para que le informen a quienes ahí de repente puedan atrasarse, el último día de la recepción, que sería el miércoles 28, se amplía el horario hasta las 7 de la noche. 7 de la noche, tiempo del centro de México, porque luego también como que los horarios no nos cuadran. ¿Qué tiene que venir? Pues ya lo sabemos, lo mismo. Solo para resaltarlo. Respetar el orden de integración de la información en términos de cómo se presentan los lineamientos que ustedes tienen. El orden se refiere al número consecutivo que presentarán de acuerdo a los anexos que ustedes están integrando. Que vengan los documentos escaneados con firmas, porque de repente también seguimos encontrando que escanean los documentos pero no traen firmas, o bien no trae o no contiene todas las firmas de los servidores o funcionarios públicos que están obligados a estampar su firma. Debe de traer una leyenda los estados financieros, y esa leyenda la establece el mismo marco normativo. Ya la conocemos porque ya tenemos años. Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad de su emisor. Razonablemente correctos, ¿qué implica? Pues que no quiere decir que sean al 100%, ¿verdad? Es una palabra muy técnica que usan los contadores como para curarse en salud, para decir, pues estoy razonablemente bien. Para algunas cosas es aplicable utilizarla, y eso es lo que significa. No implica que son exactos, puede tener ciertos factores que no garanticen que son íntegramente exactos. ¿Por qué? Porque existen mecanismos en las que nosotros tenemos que apoyarnos para buscar que esa razonabilidad sea la que estamos declarando al firmar los documentos. ¿Cómo lo hacemos? Pues dicen los contadores que se basan en las normas de información financiera. En la medida que se apliquen las normas de información y la presentación de la información cumpla con lo que establece la Ley General de Contabilidad, estaremos buscando que la información cumpla con determinados atributos. Aparte de ser útil, confiable, relevante, pertinente, toda esta información debe de cubrir dos aspectos: que muestre la información que es útil, que muestre la información que es relevante. Entonces tenemos por ahí algunos postulados de contabilidad: revelación suficiente, ¿sí? Por ejemplo, importancia relativa. Importancia relativa es: te voy a mostrar todo aquello que tú necesitas conocer para que tomes las decisiones. Y a veces un estado financiero por sí solo no nos dice mucho. Por eso tenemos que hacer énfasis en el uso, aplicación de las notas a los estados financieros. Un estado financiero que no trae notas es como llevar un auto que traiga las llantas bajas, o quizás que le falte una pieza, algo para que funcione bien. Las notas a los estados financieros ya nos los da el propio CONAC cuáles son las que debemos de utilizar. Por supuesto que puede cada ente utilizar las demás que de acuerdo a sus necesidades considere necesarias, convenientes, pertinentes. Pero por lo menos las que ya están, pues son las que vamos y tenemos que estar utilizando, ¿verdad? Tenemos los 3 tipos de notas que ya sabemos que nos señala el marco normativo: de memoranda, de desglose y de gestión. A nosotros nos interesa como órgano de fiscalización conocer principalmente las de gestión, cómo están operando, y las de desglose, para conocer la integración de las cuentas que se presentan en su información financiera.
De repente nos presentan informes, pero se les olvida ponerle bueno, ya se entiende, porque lo estoy entregando en el disco, pues se entiende que si no te pongo el año, pues que se entiende que es del 2017. La verdad, hay que ponerle completo, hay que tener cuidado de que no nos falte el año o el periodo. Cuando se refiere al año, hay que señalar que es del 1 de enero al 31 de diciembre. Y en los informes financieros semestrales, pues del segundo periodo, pues el que corresponde de julio a diciembre 2017. Cuidar que no falte eso, cuidar que vengan todas las firmas y que esté debidamente foliada toda la información. Si ustedes se dan cuenta que la información que presentan le falta algo, pues obstaculiza la integración de la información, porque recordemos que todo lo que ustedes imprimen nos los presentan en Excel y nos los escanean después de las firmas en un archivo PDF. Entonces, si no tienen las firmas, el personal que trabaja en el área administrativa de contabilidad, tesorería, finanzas, pues se le dificulta. No puedo, o sea, como para qué me empiezo a escanear documentos cuando faltan firmas intercaladas entre muchos de ellos. Se dificulta porque después, imagínense, el trabajo de tener que estar integrando, porque se puede, hay algunas herramientas que ya permiten que un documento escaneado con varias hojas, pues tú le intercales, le elimines hojas, ¿sí?, en un archivo PDF, todo esto se puede. Pero la operación es bastante complicada. Y si ya estamos hablando de que tenemos pocos días para poder integrar toda esta información, la recomendación es que si llega a hacer falta en estos momentos algo de esta naturaleza, pues busquemos darle las herramientas al personal que se encarga de ello. Que la información que nos escanean las puedan incluir en el disco que corresponda. Y cabe señalar que hemos encontrado que a veces utilizan muchos discos. Pueden integrar en un disco toda la información que quepa, pero puede no ser suficiente y pueden estar utilizando más discos, ¿verdad? Lo importante es que estén debidamente identificados estos dispositivos. Que la información que nos presentan son recomendaciones, ustedes ya las conocen, ya las vivieron, pero son solo algunos aspectos que todavía dificultan el momento de recibir la cuenta pública. Que no haya hojas sueltas, que la numeración en el folio es consecutivo. Consecutivo no significa ponerle bis 1, bis 2, bizcocho, no. Y que los legajos vengan debidamente identificados. Que si existe alguna información que no les aplique, porque hay mucha que no necesariamente les aplica, no baste con decir en un oficio, no me aplica, pues porque no me aplica, sino señalar el por qué no aplica. Y para esto, pues, un ejemplo, deuda pública. No me aplica, bueno, no me aplica porque no he contraído obligaciones. Ese quizás se entiende muy rápido, muy fácil. Que le pidan, por ejemplo, un manual de identificación de riesgos, que lo estamos pidiendo al Poder Ejecutivo si le toca, porque tiene un marco normativo que le obliga a tenerlo. Pero un órgano autónomo quizás no le aplique, le aplicará siempre y cuando su órgano de gobierno ya lo tenga establecido que debe de contar con un documento de esta naturaleza. Entonces, si este órgano autónomo nos dice, no me aplica el matriz de indicador de riesgos, pues tenemos que saber por qué no le aplica. Ahí nos especificarán que su marco normativo no lo tiene contemplado. Ahora, es oportuno señalarlo. Todo esto que no es obligatorio, tarde o temprano lo va a hacer, y hacia allá vamos. Y hay que ir buscando los mecanismos para que se nos facilite la gestión de los recursos. Las cosas que nosotros hacemos a veces lo hacemos porque estamos obligados, ¿verdad? En el sector gubernamental solo hacemos lo que nos está permitido. Ojalá y pudiéramos hacer todo lo que la ley nos marca, pero es un mundo de cosas. Y por eso el buscar prepararse, el buscar estar capacitándonos y de esta forma facilitar nuestra gestión.
tenemos que remitir la información a través de un oficio. Ustedes ya lo conocen, lo hemos venido manejando como anexo número 1. En este documento, ¿qué cambia? Cambia pues el nombre de la institución a la que la dirigen. Como ya mencionábamos, la auditoría, y lo repito porque ya hay más personas aquí que ya se están incorporando, con la disculpa de los que ya lo escucharon, a partir del 1 de enero de este año, el marco normativo obligó a que se realizaran adecuaciones en la operación de los diversos entes encargados de la fiscalización. Entonces, derivado de las reformas constitucionales, se emitió una ley que tiene efecto a partir del 1 de enero y en el que da función a la Auditoría Superior del Estado. Por eso, si ustedes ven ACE y antes veían AGE, dirán, me equivoqué de salón. No, ese somos nosotros. Somos aquí y estamos para buscar el mejor mecanismo de coordinación. ¿Y qué pasa con este cambio? Pues que inicia un nuevo proceso en el que nosotros tenemos que estar cada vez integrando más para promover una adecuada rendición de cuentas. Y en ese proceso de transición de la ley tenemos que realizar la función de fiscalización en términos de la ley 1028. Señalábamos el por qué se sigue entregando la cuenta pública en términos de la 1028 y no con lo que señala la ley 468, porque la ley 468 maneja unos artículos transitorios, así como los que corresponden con la Constitución. Decíamos que cualquier documento que ustedes tengan a bien remitir al órgano de fiscalización, nos hagan el favor de mandarlo a nombre de la Auditoría Superior del Estado. El nombre del titular también es diferente. Antes lo tenía el auditor general, ahora es auditor superior. Se llama Auditoría Superior del Estado de Guerrero. Ese es el nombre completo. Antes solo era Auditoría General del Estado. No llegaba hasta de Guerrero. ¿Sí? Ahorita el nombre oficial es Auditoría Superior del Estado de Guerrero. Entonces lo comento para que cualquier documento que ustedes remitan sea en estos términos. ¿Qué modifica también el oficio? Pues la fundamentación. Lo tenemos que fundamentar que lo estamos entregando en términos de lo que establecen los transitorios quinto, los transitorios de la ley 468, pero para dar cumplimiento al marco de ley. Para esto, ¿qué es lo que recomendamos? Pues mejor utilicen el mismo formato que se le está dando, utilícenlo para evitar que pueda haber algún tipo de error. En este oficio, ahí ustedes nos hacen favor de señalar el número de cajas, discos, legajos, dispositivos magnéticos. Es importante que el número que ponen ahí corresponda con lo que físicamente nos están haciendo favor de entregar. Porque imagínense, el oficio dice un número, una cantidad, y el reporte trae otro, pues ¿cómo? ¿Por qué? Entonces, el documento oficial, que es este oficio, pues debe de ser congruente con lo que nosotros estaríamos haciendo constar en las actas de entrega-recepción. Entonces, ya es tener mucho cuidado que la suma de todos estos sea el correcto, el adecuado. ¿Qué pedimos? Pues el foliado. Continúa el foliado en los mismos términos. Cabe señalar que lo tenemos por segmentos. Un segmento abarca la información general, la contable, presupuestaria y de disciplina financiera. Y la numeración empieza desde el número 1 por segmento. Así pues, la información contable en el foliado no empieza en el número 1, continúa en el número en que se quedó el aspecto de la información general y así sucesivamente. Ahora, los legajos. Los poderes lo estamos separando porque ahí OPDES maneja una clasificación diferente. La información del informe financiero y de la cuenta pública debe de venir identificada con el número del legajo que les corresponde. Y así pues es lo que ustedes ya tienen en sus lineamientos. Cabe señalar que esta plática no busca dar la
todos los documentos, todos y cada uno de los documentos. Eso ya lo hicimos en algunos años y creo que el mecanismo que buscamos, repito, es un acercamiento con ustedes para que nos planteen sus preguntas, para que nos planteen inquietudes, problemáticas, y que faciliten la rendición de cuentas. Cada vez vemos un mayor número de entes públicos que se acercan a la Auditoría General del Estado. Yo estuve revisando en Twitter, porque buscaba las fotos para lo del Sistema Nacional de Evaluación de Armonización, y me sorprendió ver la gran cantidad de entes públicos que se están acercando a la Auditoría General del Estado, ahora Auditoría Superior, en buscar capacitación, coordinación, asesoramiento principalmente. Y el mayor número de casos que logro ver es en la Auditoría de Evaluación del Desempeño. Me da mucho gusto porque el aspecto del desempeño es algo que debemos tener siempre presentes, siempre en la mira, porque es lo que realmente demuestra si nosotros estamos gestionando los recursos de una manera como lo dijimos, como lo planeamos, como se previó. Y el cuidado de los indicadores, pues realmente pone en evidencia que nosotros estamos avanzando en la gestión pública. Pero además, la construcción de los indicadores también ya requiere un rigor técnico. Ya no es nada más poner variables, sino construir indicadores con una metodología de un marco lógico. Hay muchos entes que se están acercando para que se les asesore respecto al presupuesto basado en resultados. Una herramienta que también es importantísima aplicarlo, porque en función de ello ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Antes, en años, muchos años antes, el dinero lo distribuían de manera discrecional en función a lo que se venía ejerciendo de años anteriores. O sea, no era, perdón, quizás mal empleado, discrecional. Es inercial, es el término. Lo que gasté el año pasado es lo que voy a destinar para el año que sigue. Y ahí me la llevo. Pero si este ejercicio no era el conveniente, no era el adecuado, porque quizás no era el que contribuía a un logro de un objetivo, no pasaba nada, porque no nos dábamos cuenta. Ahora, cuando tienes que programar en base a lo que tú quieres generar, tú debes de saber qué es lo que quieres, y en función de lo que quieres, es como determinas qué tipo de insumos necesitas, o sea, qué tipo de materiales, qué tipo de recurso humano requieres, cuáles son todos los elementos que te van a permitir generar esos bienes o recursos que te ayudan al cumplimiento de un objetivo y una meta. Como este trabajo que está haciendo el área de desempeño con ustedes, ojalá pueda irse creciendo con los demás entes públicos que aún todavía pueden tener ciertas dudas o inquietudes respecto al mejor uso de estas herramientas. Hace poco eran innovadoras, actualmente son indispensables. En algunos casos sí es un poco laborioso, porque ya ahora los indicadores, por ejemplo, no basta con señalarlos. Debemos de construir una ficha técnica, y la ficha técnica contar con todo el rigor para demostrar que esa variable es la que es adecuada. Y antes la evaluación la hacías hasta el final del año. Ahora te obligan a hacerlo por lo menos cada 3 meses. Y decir, ¿por qué cada 3? Porque es cuando tenemos que publicar nuestra información. Pero sí o no, la toma de decisiones, si decimos que tiene que ser oportuna, pues requiere información contable, financiera y presupuestaria, por lo menos una vez al mes. Quienes han trabajado en las empresas, en los despachos, en corporativos, sí o no recordarán que la información se presenta por lo menos una vez al mes. Se hacen cierres mensuales. Y no es la fecha de cierre cuando pueda el contador. Tiene plazos establecidos y sabemos cuántos días después del último día disponemos para entregarle la información
al corporativo, a los directores, a la junta de accionistas, a quien sea, ¿no? ¿Y por qué la necesitan? Pues porque de ello depende el tomar decisiones. ¿Y ellos toman la decisión? No, la canalizan hacia el gerente, hacia los directores, y son ellos quienes realizan la aplicación de las órdenes o instrucciones enfocadas a aspectos estratégicos, llevándolo a nuestro plano. ¿No es algo similar? La ley ya nos obliga a presentar información periódica, subirla a nuestros portales. Ya no es solo entregárselo al órgano de gobierno, al director, al secretario. Tenemos que hacerla pública. Estamos a la vista de todos. Y además tiene que contar con todos los elementos de prueba que permitan conocer que esta información es razonablemente adecuada. Entonces, sí o no, requiere un ejercicio de capacitación, de profesionalización, pero sobre todo de programación y planeación para que la información que nosotros estemos presentando a la sociedad sea la correcta, la adecuada. Corremos mucho riesgo como entes públicos de presentar información equivocada, porque somos puestos en la mira de todos. Estamos con riesgo de que nos digan, ay, de por sí, antes te decía, no, ¿trabajas en gobierno? No, pues no haces nada. Ya, yo lo he dicho otras veces, ya quisiera ver a cualquier profesionista de iniciativa privada llegar y hacer el trabajo que hacen ustedes con todo este marco normativo, con todas estas obligaciones, con todas las exigencias que cada día se han ido incrementando, que hace años hubiéramos pensado que era imposible, pero dense cuenta, realmente ya llevamos un gran tramo avanzado, y sí fortalecer para que los indicadores de transparencia, de rendición de cuentas, de eso a lo que nos estamos sujetando al escrutinio, a consideración de la sociedad, realmente vistan y hablen bien de nosotros como servidores públicos de este estado de Guerrero. Tenemos la valiosísima o importante oportunidad de ser un eslabón que rompa con esa inercia en el que el estado de Guerrero antes se veía como de los estados rezagados en todos los aspectos. Hemos avanzado y creo que estamos en posibilidad de repuntar de una manera muy, muy importante. Regresando, los legajos de OPDs ya los tienen ustedes identificados en sus lineamientos. No se trata de atiborrarles de información. Sí va a ser importante que cuando integren la información contable, financiera, presupuestaria, pues tengan a la mano los lineamientos, porque sí hubo modificaciones y que si no las tenemos presentes, puede hasta cambiar el orden. Se hicieron modificaciones en algunos casos mínimos, se agregó una palabra, pero esa palabra que se está agregando puede tener un sentido, un significado de mucha importancia. Entonces aquí la recomendación es atender literalmente lo que señala el documento, porque de todos modos nosotros estamos abiertos en las diferentes áreas a recibir los comentarios, comunicaciones sobre las dudas que ustedes tengan a bien tener. ¿Y cuál es el mecanismo de comunicación? Con las auditorías especiales de cada aspecto que le corresponde. Ustedes tienen con la Auditoría Superior del Estado 2 auditorías especiales que les dan atención. Una es que maneja el aspecto financiero de obras y acciones, presupuestario y el programático, y otra es el área de evaluación al desempeño. Entonces, cada uno de esos aspectos lo estarán atendiendo con el canal que corresponda. En nuestra página tenemos el directorio con los teléfonos, con las extensiones, para que ustedes puedan hacer este mecanismo de comunicación. La identificación de los discos. Es importante recordar que los documentos que nos entreguen en archivo de Excel, pues vengan con fórmulas, que no sean los totales puestos a mano, sino con fórmula que garantice que la información es la correcta. Toda esta información que se imprime en Excel y que se firma, pues la escaneamos y la archivamos en archivo PDF. Y todo esto lo tenemos que presentar
con los discos que están ahí señalados. Lo mismo para OPDs, están los nombres de los documentos. Y a mí siempre me ha saltado una inquietud, el respaldo contable. El respaldo contable siempre lo hemos generado como en el uso de la herramienta que disponemos a través del sistema de contabilidad gubernamental. El sistema contable todo el tiempo ha generado un mecanismo que nos facilita el recuperar la información para en caso de que se nos dañe el equipo, de que por ahí alguna causa no podamos tener acceso a la información que teníamos en la contabilidad. Y el respaldo lo que hace es jalar algunos archivos específicos, el catálogo, el listado de cuentas, los saldos, los movimientos, y eso cuando se vuelve a meter ese disco al sistema, vuelve a copiar y restaura la información. ¿Sí? Realmente esa es la función de un respaldo contable, y es lo que ustedes están obligados a estar haciendo periódicamente, porque si por alguna causa llega a fallar el equipo y no tienes un respaldo, pues pierdes todo el trabajo de la captura que tuvieras hasta un momento determinado, a menos de que tu sistema tenga información en la nube, o sea que no la tengas físicamente en tu equipo, ya es otro mecanismo. Pues bien, el respaldo contable no lo especifica en los lineamientos, pero estamos considerando que si ustedes tienen a bien remitirnos los auxiliares de mayor que genera el sistema, también nos pueden ayudar. Tenemos aquí personal de las auditorías especiales que igualmente nos podrán reforzar este comentario para que esto facilite los procesos de fiscalización. Los respaldos contables que ustedes generan tienen un propósito. El que nosotros buscamos es poder tener acceso, visualizar la información de su sistema de contabilidad. De otra forma no se puede, porque vienen indexados, vienen codificados y no se pueden leer. Como podemos ver, los discos ya traen un número. Toda la información contable presupuestaria y disciplina tiene el número 1, pero hay veces que no cabe toda la información en un solo disco, ni en un DVD a veces. Entonces aquí lo que se pide es que se identifique el disco y que se ponga un número consecutivo del número del disco. Por ejemplo, el disco 1 puede traer hasta 3 tomos, 3 dispositivos. Si ustedes los identifican, pues se permite dar cumplimiento con el número del disco, ¿sí? Porque si no, entonces, ¿cómo nombro al disco 2 de la información contable y presupuestaria? Tengo que ponerle un número. Pero si a todos los discos les pongo el mismo número, ya no sé cuál inicia y cuál termina. Por eso es la recomendación, hay que numerarlos. Otra recomendación, utilizar algún tipo de herramienta que permita hacer uso de etiquetas autoadheribles. Su servidor lo hace hasta en PowerPoint, pero da trabajo porque tienes que estarle atinando a que si coincide con el tamaño, con la circunferencia. Ahí, cuando se compran las etiquetas autoadheribles, ya hasta traen software para poder imprimir las etiquetas y le pongas el logotipo, la identificación, porque quienes todavía no los hacen a mano, no estoy diciendo que no se entienda, pero que de repente no cabe toda la información que ustedes quieren poner y se vea un tanto amontonadito, no se visualiza bien. Entonces, la recomendación es hagan, quien todavía no lo hace, uso de un mecanismo que facilite esta presentación. Decíamos en un inicio que pueden hacer las preguntas de diferentes mecanismos. Se les puso en su material una hojita donde traemos un número de teléfono
de WhatsApp para que pudieran hacer su pregunta. Lo vuelvo a repetir por las personas que se acaban de incorporar. Es opcional que nos pongan el nombre de la persona que hace la pregunta o el ente. Es preferible que no lo pongan para saber hacia quién dirigimos la respuesta. Pero a pesar de que no los pongan, ustedes pueden señalarlo que no quieren saber quién está haciendo la pregunta, porque a veces vamos a presentarla, vamos a que todos veamos la pregunta y vamos a tratar de darle respuesta. Esto lo haremos después del receso. Y al final haremos otro nuevo bloque de atención de preguntas. ¿Sí? Entonces, ese es el mecanismo que ponemos a consideración de ustedes para que nos ayuden buscando esta mejor manera de comunicarnos. Bueno, si hablamos que la administración de los recursos está exigiendo un mejor desempeño, pues recordemos algunos de los aspectos que facilitan la rendición de cuentas y evitar observaciones que cualquier órgano de fiscalización estaría haciendo a simple vista. Y vámonos a los aspectos básicos, a los fundamentales que presenta el estado de situación financiera. Sí, ya presenté mi información financiera y ahí está, es la que me dio el contador. No, espéreme, habría que ver qué es lo que estamos entregando. El primer rubro, efectivo y equivalentes. Bueno, pues antes era muy común que en otros países, pues, llegaba un presidente municipal y llevaba a su secretario, y el secretario pues trae el dinero de la caja chica y ahí es el que está pagando todo, ¿no? Y a donde va, se antoja comer algo, pues aquí, y a pagar. Se me antojó esto, pues a pagar. Me faltó esto, y bueno, pues para eso es la caja chica, ¿no? Dije caja chica, no casa chica. Entonces, ¿qué buscamos? Que el efectivo en caja pues se utilice en términos de lo que nosotros podemos disponer, y tenemos que buscar los mecanismos que nos permitan garantizar que el uso de estos recursos es el adecuado. Tenemos que realizar arqueos de caja. La pregunta, en las políticas, que todos debemos tener políticas, ¿tenemos establecido con qué periodicidad debemos de realizar los arqueos de caja? ¿Quién los tiene que firmar? ¿A quién se le turna en caso de exista variaciones o diferencias? Porque no se trata de que si yo soy el cajero y me encontraron o detectaron un faltante, diga, sí, no hay problema, pues lo voy a poner yo, no hay problema, pero aquí está. No. Es que no puede ni faltar ni sobrar, y es tan grave que falte como que sobre. Digo, no puede sobrar. Digo, ojalá y sobre, ¿verdad? Pero no. Si sobra es porque hay algo raro. Si falta es porque no tenemos control. Entonces, primer pregunta para que ustedes tengan a bien considerar. Nuestras políticas establecen periodicidad para el arqueo de cajas, y esto tendría que firmarlo el Contralor Interno. ¿Sí o no? Y bueno, son temas de reflexión. No se trata de que todos los principales funcionarios tengan su caja de fondo fijo. Tiene que existir un área pagadora única. Claro que si tenemos unidades administrativas dispersas en diferentes localidades, pues cada uno va a estar esperando a que le lleguen a cubrir para las necesidades básicas indispensables. Quien maneja la caja no puede tener acceso, no debe tener, perdón, el poder es otra cosa, no debe tener acceso a ningún registro contable. Digo, y eso es un principio, ya lo sabemos, pero la pregunta, ¿está perfectamente identificada la segregación de funciones en nuestro manual de organización? Sí, ya me metí en otro rollo. Manual de organización.
disponemos del manual de organización. No, aquí está. No, pero autorizado, que esté firmado y que este es el que obligue a su aplicación, a su observancia por todo el personal. Si yo le pregunto, oye, ¿tú qué puesto tienes? Me lo dice de principio a fin, porque quien hace las cosas conoce lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. ¿Pero por qué conoce? Por la experiencia. Para mí la experiencia no es el número de años que tengas trabajando en una institución, en una dependencia, en cualquier empresa, no, sino la cantidad de conocimientos que tú puedes aplicar, adquiridos previos o durante el ejercicio de tus funciones, para el mejor desempeño personal, profesional, en el cargo que te corresponde. Por experiencia puedes hacer las cosas, pero no necesariamente son las mejores. Quizás no estás haciendo uso de la herramienta tecnológica de vanguardia. Quizás, aunque tengas el uso de la herramienta, no la estás explotando de manera adecuada. Requieres mecanismos de capacitación, de formación. ¿Y cómo buscamos que las habilidades, competencias y habilidades del personal realmente cubran esto? Primero tengo que definir mi perfil de puestos, saber que quien cubra encargo debe de cubrir los requisitos establecidos. Y en función de ello, ya sé que tienes capacidad técnica. Quizás la experiencia la vas a ir adquiriendo. Mínimo te requiero determinados meses, años en tal o cual función. Con eso me doy por bien servido. Pero después debes de saber que todo lo que tú haces debe de estar cubriendo necesariamente lo que por obligación te toca, no lo que crees que te toca hacer, no lo que te dijo tu compañero de un lado, no lo que tú crees que aplique, lo que esté establecido. Por eso, el cuidado de ese documento es que lo que esté plasmado sea lo adecuado. No ponernos ideales, sugerencia. Manuales de organización en que quieren que venga un plus ultra, conocedor de todas las técnicas, habilidades y toda la experiencia. No, pues, vamos a ir poco a poco. Lo mínimo que permita que el personal que trabaje cubra con lo que debe de hacer. Y perdón, dijimos, este mecanismo de coordinación, de entrega de lineamientos, busca ir un poco más allá, Por eso el quizás invadir esa esfera de reflexión para ver si estamos actuando en los términos básicos de una gestión pública. Siguiente rubro que tiene una importante afectación es el de bancos. Les había pedido disculpas en la mañana por un poquito ronco. No crean que es rezago de las fiestas de fin de año. No, eso ya fue antes. Ahorita ya es por lo de Guadalupe Reyes. Bancos, pues que requiere un control minucioso. Nosotros pedimos conciliaciones bancarias y ustedes las están haciendo, sí. Pero aquí algo importante, que las partidas en conciliación no se queden en el olvido. Hemos visto que hay partidas que tienen meses y meses y meses. O sea, se volvieron años. Y como dicen, pues eso ya, es más, no es ni de mi administración. Perdónenme, pero ustedes, si les dejaron basura en la contabilidad, es un término contable, perdón, no es menospreciar. De repente, soy contador y uso términos muy comunes. Le dejaron sucia, pues también se ve raro, ¿no? Le dejaron partidas que tienen un proceso que requiere analizarse y que por el monto de los recursos que va implícitos, nadie quiere tomar la decisión de hacer un ajuste. Y qué bueno.
porque el santo de los contadores, que es San Agustín, no aplica para todo. Es muy fácil, ajustalo. No, pues espérame, yo como servidor público, si firmo una cancelación de algo y al rato me lo observan, incurro en responsabilidad, porque me van a decir, ¿y por qué no investigó? ¿Con qué atribuciones usted canceló una cuenta que estaba en una partida de investigación? Hay que evitar que se vaya dejando en el acumulado esas partidas de conciliación. Y es algo que hemos estado observando y observando y observando. No se diga saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta, conocidos como saldos en rojo, o sobregiros en las cuentas. No puede existir, porque implica un descontrol. En el manejo de bancos, saliéndonos de las conciliaciones, que es importante tenerlas perfectamente identificadas, hay que tener presente que las cuentas bancarias tienen un fin y un propósito. De repente hay organismos que quieren abrir cuentas bancarias para cada cosa, no necesariamente, pero hay otras que son por regla necesarias abrirlas porque ahí se reciben determinados recursos. Lo que hay que tener cuidado, y ese es el comentario, los préstamos llamados transferencias, o sea, el dinero es del ente, ¿sí? Y si se recibe el dinero de un fondo para un fin o un propósito, y de otro fondo que aún no tenemos el recurso, pues dicen, oye, pues ni modo de ir a pedirle al banco, mejor le pido prestado al otro fondo, y lo transfieren de una cuenta a otra. Eso es irregular, no está permitido, es observable por parte de un organismo de fiscalización, con independencia de que se devuelva el dinero, a menos de que devuelvan con los rendimientos financieros que haya generado por el transcurso del tiempo en el uso de dicho recurso. Y bueno, pues está bien, calculo y busco la fuente de financiamiento y lo devuelvo, lo reintegro con el rendimiento, pero no que sea una práctica común. Por eso requieres tener tu ejercicio de planeación, programación, presupuestación de la mano. Solo los casos extremos es donde tendrías que recurrir a ese tipo de financiamiento interno, pero es algo que no debe de suceder. Ahora, llega a pasar, por favor, que no pase de un periodo semestral a otro, porque se evidencia en la entrega de la información que ustedes suben a sus portales de internet, entregan a los órganos de fiscalización, mucho menos de un año a otro. Digo, ¿sí o no? No debe de pasar. Como para qué se exponen, que son los aspectos que de cajón, de rigor, el órgano de fiscalización, lo primerito que observa. Punto. ¿Cómo lo determinas? Pues conociendo el monto total de las administraciones o recursos que tenías considerados recibir a un fondo programa, tú los comparas con el total de los depósitos y tú sabes que ahí hubo más depósitos de los que debieras. Entonces te vas a buscarlos y empiezas a ver que hay transferencias, ¿sí o no? O la salida, también puedes verlo por la cantidad de recursos que salieron. Entonces es algo que tenemos que cuidar, no hacer. Otro detalle, evitar lo de las famosas cuentas pagadoras concentradoras. De repente manejan varias cuentas, la mandan a una y empiezan a hacer puentes para liberar recursos que no son lo adecuado. Otro de los rubros, pasando a otro, tenemos las cuentas por cobrar. Y en cuentas por cobrar, pues son varios aspectos a considerar. Aquí vemos los préstamos de funcionarios empleados, anticipos que le damos a algún contratista de obras, que hubo necesidad de hacer algún gasto, liberamos un pago y lo entregamos como gastos a un funcionario o a un tercero, y están deudores diversos. Son necesarios generarlas para no impedir la gestión, la operación del ente. Pero yo pregunto, ¿existe alguna cuenta presupuestaria para ejercer recursos que estén pendientes de comprobar? Pues no, porque todo el dinero que te llega en el presupuesto
es para ejercerlo en el gasto o en inversiones o pago de deuda. ¿Sí? No está contemplado en ninguna partida presupuestaria gastos a comprobar. Entonces, cuando se quedan al final del año, que no debe de pasar mucho tiempo para la recuperación, pero hay veces en que se quedan ahí por alguna causa, y entonces se genera un desequilibrio financiero. Ese desequilibrio implica que tengas que recurrir a fuentes de financiamiento externos, y para poder hacerte llegar ese tipo de recursos adicionales a los que tenías contemplado en tu presupuesto, no se puede nada más porque sí, nada más porque el proveedor confía en mí y le pido que me dé un crédito, porque ese crédito implica un endeudamiento si no es que está soportado con un gasto comprometido. Ese desequilibrio financiero en el que tienes que recurrir a financiamiento con proveedores o acreedores es equiparable a una deuda y requiere atender los procesos de autorización que establece el marco normativo. Por eso es de cuidado. ¿Qué hacer entonces? Primero, cada vez que tengamos que liberar un recurso, lo hagamos en función de las políticas establecidas. A ver, entonces ya tenemos también políticas de generar cuentas por cobrar. Sí, debemos de tenerlas, porque es algo muy común que tenemos, deudores diversos, es común, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde está la política? Aquí, no, espérame, debe estar firmada, debe estar autorizada, para que la aplique tanto el que libera el recurso como el que está recibiéndolo y que sabe que si no lo entrega de manera adecuada, puede ser acreedor a determinadas sanciones. No pasa nada si no lo entrego, pues no lo entrego. Tiene que conocerlo quien se encargue de verificar que no existan estas cuentas. Entonces, todo este procedimiento no sirve si no está debidamente autorizado. Debe estar autorizado, pero además comunicado, difundido y entregado a quien le corresponda. Entonces, cada vez que liberamos un recurso, nos tenemos que allegar del documento que garantice el reintegro del mismo. Y me vas a decir, oye, dame gastos a comprobar y fírmame el recibo. Ay, ni modo que no te los traiga. Ay, ¿a poco desconfías de mí? Si lo hacemos una vez, vamos a estar generando que después no podamos cortar esa inercia. Si la llegamos a tener, lo conveniente es, mira, ya tengo la política, el procedimiento, no puedo hacerlo. Tú lo conoces, yo lo conozco, y así todos en santa paz. Recordé una empresa en la que trabajé, una empresa nacional, en que los gastos a comprobar, la política establecía que firmaran un pagaré a ese grado. No era un recibo de egresos, no era un comprobante de gastos, un recibo de gastos a comprobar o un vale, era un pagaré, era la política de la empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguramente la experiencia le demostró que sí, que tenían este tipo de recursos que no los recuperaba, se los podías hacer exigible bajo una instancia legal. Entonces, bueno, no vamos a llegar a ese grado, pero sí tener certeza de que contamos con el documento que dé certeza a que lo vamos a recuperar. Y la recuperación implica tener de manera oportuna los comprobantes. De manera oportuna es de acuerdo a lo que establezca su propia política, su propio procedimiento. Si la política les dice, en 3 meses entregas el comprobante, pues habría que revisar después cómo está esa política, pero es la que va a regir, es la que va a dar la pauta. Si la política les dice en 3 días, pues 3 días. Por eso tiene que ser que no ahorque, ¿sí? Que sea flexible, que sea un tiempo razonable, para que el que recibe el recurso tuvo que ir a comprar, pues tenga el mecanismo de llegar a hacer su reporte y entregarlo debidamente sustentado, debidamente autorizado y con los recibos de entrada del almacén, los recibos de entrada del material, todo lo que implique. ¿Y qué buscar en caso de que no lo comprueben? Pues la recuperación, ni modo,
¿En base a qué? A lo que dice la política de procedimientos. Lo que más duele es cuando te pegan en el bolsillo, pero no es porque yo quiera descontárselo o aplicarle una sanción al proveedor, al contratista, es porque así está establecido y tengo que buscar la recuperación del mismo, inclusive a través de mecanismos un tanto más fuertes como es el descuento vía directa. Uno de los controles que es indispensable tener presentes es que estos cuentas por cobrar, nosotros debemos de tener identificado con qué periodicidad lo estamos generando y cuánto tiempo tiene que ha transcurrido entre que el que liberamos el recurso y lo que lo han comprobado, o sea, una antigüedad de saldos. El reporte de antigüedad de saldos es muy importante, no es un documento aislado. Tiene que coincidir, tiene que ser igual el monto total de cada uno de los rubros con la información que está en el estado financiero. Si no es el mismo, con la pena, pero desconfías de todo, porque ya no sabes quién es el monto correcto, cuál es el monto que puede estar equivocado en caso de que no te cuadre. ¿Sí? ¿Qué otro rubro sigue en el estado financiero de importancia? Pues los bienes muebles e inmuebles, todo el activo no circulante. Estos recursos que dispone el ente los debemos tener controlados, los debemos tener identificados. Para esto el CONAG nos establece los lineamientos mediante los cuales nosotros tenemos que hacer el inventario, la identificación de los bienes por tipo de bien. Y aquí, importante, hacer la reflexión si ya tenemos todos los bienes inmuebles debidamente señalados, cuantificados. Antes, cuando inició este proceso, teníamos ese problemita que nos señalaba que tenemos que tener registrados todos los bienes patrimoniales. Y en un principio, si el edificio en el que estábamos, no sabíamos si era de nosotros, si nos lo prestó el gobierno, si de quién era, pues hubo necesidad de hacer investigaciones hasta en el registro público de la propiedad. Ahorita en estos tiempos es algo que ya tenemos seguramente superado, y lo que sí debemos tener presente, el control de los bienes, la identificación a través de los mecanismos que la propia tecnología nos facilita para una toma de inventarios. Cada cuando tomamos el inventario, ¿a quién le reportamos el inventario para que conozca que todos los bienes realmente están en buen uso, en buena disposición, que están haciéndose uso para el fin al que estuvieron destinados? Hemos señalado, indispensable, los resguardos de los bienes patrimoniales, ¿sí? El resguardo identifica o da certeza que los bienes no van a andar cambiando de una oficina a otra. Porque si el resguardo de bienes lo tienes a nivel de un director o un jefe alto, él no se da cuenta si por alguna necesidad de la operación, una silla, un escritorio, una laptop, una cámara, un equipo, tuvo que cambiar de otra oficina a otra, de una oficina a otra. El problema es que por ahí se olvidó que la habían prestado y ya después, yo la dejé aquí, y ya no, yo no me hago responsable. Cada persona nos hacemos responsable de lo que tenemos en función del resguardo. Si yo me doy cuenta al día siguiente que no tengo mi silla, pues de entrada reclamo y no llego a ver cuál es la que veo desocupada, porque pues me la agandallé. Eso pasaba antes. Se podía porque no tenías un control a nivel de silla, a ese grado. Ojo, los vas a controlar en función del monto de cada bien, no estamos diciendo que tengas que inventariar todo. La propia ley, el propio marco normativo nos señalan límites para que no tengas que estar inventariando engrapadoras, por favor. La identificación de los bienes tiene que coincidir necesariamente con los registros contables. Ustedes me van a decir, ay, pero es que esto, ¿como para qué si ya lo sabemos? Entonces la pregunta es, ¿y si ya es conocido de todos?
¿Por qué sigue habiendo diferencias entre los inventarios físicos y los reportes contables? Todavía el año pasado les presentábamos unas diapositivas de los principales errores detectados, ¿no? Que no me cuadra mi presupuesto autorizado con lo que tengo en la contabilidad, no me cuadra lo que tengo en mi presupuesto de egresos con lo que está registrando en el gasto, no me cuadra el ingreso con el gasto en el desequilibrio de los presupuestos. Y mencionábamos algún tipo de errores, como que le faltó la firma. Miren, vean el documento en el que no vienen las firmas, vean el documento en el que faltó esto, vean, esta parte ya la queremos superar y solo hacer el señalamiento de una reflexión, pero enfocada más que a lo pasado, hacia lo que tenemos que hacer para promover que una política esté implementada y se eche a andar, que realmente funcione. El reconocimiento de la pérdida de valor por el transcurso del tiempo o por el uso de los bienes muebles, sabemos que debe estar reconocida en los estados financieros. Es obligación entonces hacer el registro contable de la depreciación de estos bienes. Y esta depreciación se ve también reflejada en el inventario, en donde vemos cuánto es el monto que cada artículo se ha depreciado para conocer su valor contable. El CONAC nos establece también los mecanismos para hacer los mecanismos de evaluación para el reconocimiento de la información. Otro de los bienes que es común que no encontramos en la contabilidad es lo que tiene que ver con los activos intangibles. Un intangible es pues todo lo que no puedo tocar, ¿no? Es intangible porque no es un bien mueble que lo puedo manipular de un lado a otro. Va más ligado a lo que es la propiedad intelectual. Y es muy común conocer que tenemos softwares o programas computacionales. Las licencias que nosotros adquirimos para poder instalarlas en nuestros equipos, pues costaron un dinero. Y ese recurso no es un gasto, es un activo no tangible, intangible, que tiene que estar registrado en la contabilidad. Algunos entes han tenido que hacer un esfuerzo adicional para contar con un sistema de contabilidad gubernamental que pues hay que reconocer ese valor de dicho software en la contabilidad. Pero no solo está ¿y por qué tenerlo en la contabilidad? Garantizas que si entregas la administración hacia otra persona, todos esos bienes tú los vas a incluir en un inventario y esos tú los entregas y la persona que llegue te los estará recibiendo. Garantizas que el software no va a quedar con un despacho de asesores, no va a quedar en una oficina por ahí guardado o perdida. Va a tener que estarse le dando el seguimiento de que realmente exista. Hay licencias que ya dejaron de usarse porque la tecnología ha avanzado. Y si ese bien ya es obsoleto, así como un vehículo que ya perdió su valor útil y que si ya no funciona, ya el carro ya está viejito, tengo que darlo de baja. Pues el software también, si ya no lo uso, lo tengo que dar de baja y hacer el proceso administrativo que corresponda. ¿Para qué? Para que la información contable tampoco nos empiece a ensuciar de bienes que no los estamos utilizando y que no los estamos disponiendo. Pasando a otro rubro del estado de situación financiera, en lo que tiene que ver con deudas y obligaciones. ¿Sí o no es muy común que de repente algún trabajador, por algún malentendido, señala que lo corrieron injustamente? Bueno, hay casos en los que sí, y que se da el proceso de una demanda ante las autoridades laborales competentes y se inicia un juicio laboral que hasta este momento no nos está representando ninguna obligación de pago, porque tenemos que esperar el fallo de la autoridad laboral y en función de que ese fallo
nos pueda favorecer, pues le daremos un finiquito, seguramente, la parte que por ley le toca, pero no una indemnización o todos los demás aspectos que esté este ex trabajador reclamando ante la autoridad laboral. Y sí o no, durante el transcurso del tiempo, este monto de la demanda va creciendo porque reclaman generalmente sueldos caídos, compensaciones, horas extras y todo lo demás. Hasta en tanto no se dé ese fallo, el monto de esas contraprestaciones se incrementa a tal grado que hay montos que son de suma importancia porque ya tienen varios años. Sabemos que tenemos la obligación de presentar una relación de los juicios en trámite, juicios laborales, juicios y demás procesos, pero aquí la recomendación, esa relación sí sabemos que existe, pero al valor en caso de que tuviéramos un fallo que no nos favorezca y que nos obligue a pagar, tenemos que saber de cuánto recurso estamos hablando, ¿sí o no? Sí, ya sé que tengo 5 expedientes, sí, pero cada expediente cada caso representa un monto. ¿Lo conocemos? Debemos de conocerlo, porque si no, entonces, ¿cómo damos cumplimiento a una norma de información financiera, CEN 9, en el que vamos a reconocer los pasivos contingentes en nuestra contabilidad? Contingente es, puede que pase, puede que no pase. ¿De quién depende? No de nosotros, factores externos. Y si la contingencia es algo que ponga en riesgo el cumplimiento de nuestras funciones, porque el monto involucrado en una demanda, en un laudo, donde ya nos obligaron, repercute muy fuerte en nuestro presupuesto, porque nuestro presupuesto no puede, generalmente no contempla el monto de las obligaciones laborales. Lo recomendable es que se realice un estudio, un análisis, la tendencia, el historial, y poder generar fondos de reserva para cubrir esa situación, pero en función de un estudio, ¿sí? No es nada, y ese fondo no es que lo vayas a tener en el olvido, lo puedes estar utilizando en unas cuentas de inversión. Ese es como un aguinaldo, pues. El aguinaldo, sé que al final del año lo pago. Hay quienes presupuestan el aguinaldo mes con mes. O sea, el presupuesto de su aguinaldo no lo mandan hasta diciembre. Agarran su plantilla y le ponen prestaciones, la parte proporcional del aguinaldo de enero a diciembre. Pero si ese dinero tú no se lo entregas al trabajador, ¿dónde está? Pues está en bancos. Sí, pero ¿para qué lo quiero en bancos? ¿Qué es lo que hacen algunas instituciones? De ese dinero es donde pueden generar gastos a comprobar. ¿Sí? Sale el recurso del mismo ente. Sé que para diciembre no puedo tener ninguna persona que tenga alguna partida pendiente por comprobar, porque yo hasta el mes de noviembre más o menos ya tengo establecido muy claro que la recuperación ya la tengo. Entonces llega la fecha del pago del aguinaldo y no me complico en ese aspecto. ¿Sí? Puede ser. Es el ejemplo en el que decimos, hay que tener cuidado con que los pasivos laborales de repente nos pueden llegar con un laudo y ponen en riesgo nuestros compromisos, nuestras obligaciones en otra materia. ¿Qué es lo que se pide? El reconocimiento de la contabilidad de estos pasivos contingentes en cuentas de orden. Como no es un gasto devengado, como no hay un momento contable que esté afectando, porque no lo estás comprometiendo, puede ser que no tengas la obligación de pagar, pero tienes que reconocerlo. ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Bueno, puede ser que si tienes un recurso, hagas algún tipo de negociación con la persona que está demandando y buscas que todos salgan ganando. Sí, negociación, me refiero, no te doy todo lo que tú demandas, lo que me estás señalando,
Puede ser que yo te gane, tengo todos los elementos para ganar, pero mira, ganas tú, gano yo y nos olvidamos de ese problema. Son decisiones que pueden, entre las 20,000 que puede haber en materia de pasivos. Pero el problema es no tener la información y derivado de la falta de información, no saber ni cuáles son los procesos que mayor impacto, mayor riesgo podemos estar teniendo. Y si estamos hablando de que ya tenemos la obligación de estar evaluando riesgos, pues este es uno de los que tendríamos que estar manejando en primerísimo lugar. Sí, hay riesgo de que existan temblores, inundaciones, sí, pero estos factores que están al pie del cañón, porque lo estamos viendo en los expedientes, que es necesario tenerlos identificados. Dejando los pasivos. Bueno, en relación a los pasivos contingentes, si no tengo algún monto, ¿debo yo estimar el monto para los pasivos que tengo en cero? Dame un ejemplo de pasivo. ¿A qué te refieres? Si concepto. tengo una demanda, pero aún no se ha concluido, entonces no sé cuánto es el monto final. Sí. La persona que hace la demanda ya te está señalando qué conceptos está pidiendo que tú le pagues. Generalmente, los meses 3 meses de sueldo, 20 días por año. ¿Sí? Esa cantidad ya es fija. Te dice sueldos caídos desde la fecha en que tú me despediste hasta el momento en que me liquides. ¿Sí? Te está señalando el monto del salario que percibió. Ojo, si en la demanda señala que tuvo que hacerse un reconocimiento de los efectos de la inflación o del incremento del salario, tú ya sabes de tal periodo a tal periodo cuántos días le tienes que pagar a tal sueldo, tantos días de tal año a tal sueldo, tantos días. Entonces tú haces el cálculo y al 31 de diciembre o a la fecha en que tú digas quiero hacer el reconocimiento de los pasivos en mi contabilidad, en cuentas de orden, ojo, cuentas de orden, es preciso el monto, es exacto el monto, no es estimación, es un cálculo. Ojo, no estamos pagando, no estamos liberando, no estamos diciendo que con eso vamos a ir corriendo a pagar, no, es solo reconocer a cuánto asciende ese expediente de la denuncia. A ver, no sé si… Sí. En el caso de que no fuera laboral, porque en mi caso no tengo solo laboral, sino también tengo juicios mercantiles. Generalmente el mercantil te establece algún tipo de sanción, algún porcentaje, una tasa preferencial, dependiendo de las condiciones de la demanda mercantil, es el que tenemos que identificar el valor de la suerte principal más los accesorios. Ok. Entonces ¿sí? No pueden quedar en cero. No, es que si está en cero es que no hay pasivo contingente. ¿Sí? Okay. Sí. Sí, señor. Gracias. La invitación es, vean cómo una pregunta motiva a otras. Planteen sus preguntas a través del WhatsApp y vamos a buscar que este mecanismo que estamos implementando pueda funcionar. Es innovación para nosotros. Y es a manera de prueba para irnos acercando al uso de una herramienta tecnológica que facilite el que ustedes cada vez que tengan una mayor participación a nivel de preguntas. ¿Sí? Sí. Sí, mi comentario es que si existe un pasivo contingente laboral, mientras la autoridad competente no me dé un importe del monto, yo no lo puedo reflejar como pasivo contingente, sino que hasta que la autoridad me dé el importe, ya ahí sí ya puedo yo reflejar registrarlos en cuentas de orden. Decíamos que si existe la posibilidad de que el fallo de la autoridad laboral sea desfavorable hacia la institución, la posibilidad es un pasivo contingente. En el momento en que la autoridad da un fallo,
se convierte en un laudo, ya es una obligación. En el momento en que me llega un laudo, ya son inacatables en la mayoría de los casos. Que yo sepa, son inacatables. O sea, ya no puedo irme por otra instancia. Me condenan al pago y si no lo libero, vienen contra mis bienes patrimoniales. Ahí ya no es contingente. Ahí es una obligación de corto plazo. Y ahí yo tengo que hacer una afectación a mi presupuesto, ver a qué partidas le quito para hacer un gasto comprometido. Ya está devengado y comprometido. Ya lo único que me falta es liberar el pago y devengarlo. ¿Por qué el pasivo sí lo tengo que registrar? Porque tengo que saber a una fecha determinada, en base al dato del que está demandando, a cuánto asciende a ese momento el monto de la denuncia, de la demanda. Es ese. Entonces, porque si no, entonces, ese es donde brinca. Hasta en tanto no exista la resolución que me condene o obligue, es contingente. Tengo que reconocerla. Tengo como contador que hacer la cuantificación de cada uno de los conceptos que están involucrados en la demanda. La suerte principal, los accesorios, si hay valores de actualización, también tendría que estarlos, dependiendo de lo que me demanden. Justo, llegamos exacto al monto. Y decíamos que esto nos ayuda a tomar una decisión. ¿Cómo puedo negociar con alguien si no sé a cuánto asciende lo que una autoridad me pudiera condenar al pago? Si puede costar 200,000 pesos al 31 de diciembre de 2017, pues yo voy con el empleado y le digo, oye, te doy 50 y ahí mueren. No, pero, bueno, a ver, mira, entonces ya sacamos. Y es donde entran los procesos de negociación, ¿sí o no? Nos sirve para tomar decisiones, ojo, para no perder de vista el factor de riesgos. ¿Los podemos dejar de registrar? O sea, ¿es opcional? Pues tan opcional como las demás normas de información financiera que como contadores públicos estamos obligados a atender, a respetar. Porque si no, entonces, ¿cómo puedo decir que cuando firme el estado financiero, declaro bajo protesta de ser verdad que los estados financieros, hice notas, son razonablemente correctos? Si no es así, entonces, ¿cómo para qué le firmo? No son razonablemente correctos si traigo demandas laborales que traen millones de pesos. Por eso la importancia y el énfasis a que los pasivos contingentes, no los laborales, cualquiera que sea, los reconozcamos, los tengamos presente y no nos acostumbremos a verlos en el estado financiero. Llega un momento en que ya vemos ahí los millones, ya pues, cuentas de orden, ni les tomamos en cuenta. No, se trata de tomar decisiones, ¿verdad? Espero haber contestado, pero si no, igual haga el replanteamiento y con gusto lo planteamos. Evidencia de la autorización. Mencionábamos que es importante que nos hagan favor de verificar que todos los documentos que ustedes tienen a bien escanear contengan las firmas, pero también los sellos de las personas, servidores públicos que están involucradas en la autorización, validación o autorización de los documentos que se emiten. Pedimos que mucha de la información que ustedes nos entreguen sea la que genere su sistema de contabilidad gubernamental. ¿Cómo qué? Todas las que son pólizas, todos los auxiliares, balanzas de comprobación, no que las generen a una herramienta informática y de la herramienta no las impriman. No, las que genere el sistema y que ustedes puedan imprimirlas son las que nos tendrán que estar entregando. Llámense auxiliares, pólizas, libros diarios, libro mayor, lo que genere el sistema, ¿verdad? Pero por sí solo no es suficiente, debe de venir debidamente autorizado. ¿En qué aspecto planteamos que tengamos cuidado en la evidencia de aprobación? En la normativa interna. Y ahí el área de evaluación al desempeño ha estado haciendo énfasis en la importancia que tiene que contemos con normativa interna básica
que garantice que el funcionamiento sea el más adecuado, no sabes cuánto. ¿Qué nos recomiendan? Pues tener un código de ética, un código de conducta, un manual de organización, políticas del ingreso y el gasto, matriz de indicadores de riesgos y una serie de documentos que ustedes ya saben que debemos de tener siempre a la mano. Pero, ¿qué nos hace falta? Decíamos en un principio, que estén debidamente autorizados. ¿Por quién? Por quien establezca su marco normativo interno. No es porque el contralor quiso establecerlo. No, cubre una función muy importante. Puede promover el contralor la mejora a los procesos de administración, del ejercicio de los recursos, de la supervisión, todo aquello que le permita hacer su trabajo, pero no es alguien que pueda regular. El propio secretario, el propio director de finanzas, el propio contador, puede ir y decir, ¿este es mi procedimiento? No. Es el primero que le va a estar afectando si no le entregan los comprobantes de acuerdo a lo que él requiere. Y no es porque él lo pida así, sino porque tiene que cumplir con requisitos normativos, legales o administrativos. Pero, ¿cómo lo puedo exigir y que sea de uso general? Decíamos, la autorización. ¿Por quién? Por quien le corresponda. Generalmente tiene que ser, el órgano de gobierno. Pero no van a atiborrar al órgano de gobierno de documentos que no son relevantes. Tiene que hacerse un ejercicio en el cual se arma todo un paquete de toda esta normativa y se promueve que se autorice. ¿Basta la firma de autorización en el documento? Generalmente lo haces a través de un acta. Si lo autoriza un órgano de gobierno, pues es un órgano colegiado, intervienen varias personas. ¿Qué haces para dar evidencia de las decisiones que se tomaron? Pues un acta. Y las actas cubren los requisitos y formalidades conocidas. Las actas y todos los demás documentos de autorización, un favor, verifiquen que estén firmados al calce y al margen. O sea, no la última hoja. Hay veces que firmamos muy diferente en la antefirma con la firma, ¿sí o no? En la Auditoría General del Estado, solo como comentario, el auditor ha tenido a bien implementar una política en el que a la firma de la última hoja se le pone una tipo T de mayor y ponemos el nombre, la firma, y en un cuadrito de esa T se le pone la rúbrica. Eso nos ha ayudado mucho porque muchas personas que firman los documentos internos de la Auditoría General del Estado, ahora Auditoría Superior, firman muy diferente y hay veces que hay hasta 10 rúbricas diferentes a 10 firmas. De repente nos dimos cuenta que faltaba alguna persona. No tienes manera de ver o de identificar quién faltó, la verdad. ¿Por qué? Pues porque no tienes nada que ligue la firma con la rúbrica. Entonces, el que le hayamos puesto la rúbrica a un ladito de la firma en la última hoja, te permite que todas las primeras páginas que solo vienen rubricadas, buscas la referencia y sabes a qué persona es la que está rubricando. Es una práctica que ha servido muchísimo al interior del órgano. Lo tomamos de un modelo de ejemplo de Pemex, pero ha funcionado muchísimo. Ojalá y les pueda servir de algo el comentario. El que tengamos estos documentos debidamente rubricados, firmados, también que genera mecanismos de control, le llaman candados. ¿Para qué? Para que las personas tengan que ajustarse hacia lo que está estrictamente señalado. Entonces, la importancia, tenerlos firmados, debidamente sustentado con los documentos que acreditan. Para efecto del informe financiero semestral, para OPDs y órganos autónomos, no para poderes, se está pidiendo
plazas autorizadas. Siempre hemos pedido la plantilla de personal y ya van 2 años en el que hemos estado sugiriendo. Quien ha venido en los 2 años anteriores recordará que hemos dicho, no se trata como plantilla la última nómina firmada, sino conocer cuántas plazas están autorizadas. Porque si una persona sale, no pasa nada, pero cuando llega y entra otra a cubrir ese puesto vacante, ¿cómo cubro la plantilla autorizada si esa persona no estaba en la que me autorizó el órgano de gobierno? La instancia que me dice cuántos puestos puedo tener. De esta forma, sé que no se ve solo ese ejemplo. Si tengo, por ejemplo, coordinador operativo, 11, quiere decir que puedo tener 11 coordinadores. En este ejemplo que lo agarré de internet, jefe de unidad A, 4, director de área, 1. ¿Puedo tener 2 directores de área? No. Por fuerza va a tener que salir uno para poder entrar a otro. ¿Estoy obligado a tener ese director de área? No. Esto es lo máximo que puedo tener. Si el puesto de momento lo tengo descubierto, no pasa nada. Voy a tener diferencia entre el monto de mis sueldos y salarios autorizados con lo que yo estoy pagando. Porque sí o no, las plazas tienen que estar vinculadas con mi presupuesto de egresos y con la plantilla de personal. Si yo tengo la plaza autorizada, no pasa si entra o sale, cuantas veces sea y que llegue a ocurrir en determinado cargo o puesto. Lo tengo perfectamente cubierto. Si cada una de estas personas, un ejemplo, coordinador operativo, tiene diferentes sueldos, ahí no puedo agruparlos. Tengo que desagregarlos en función de los recursos que yo les estoy reconociendo que ellos van a recibir. O sea, para que pueda cuadrar esto con mi presupuesto, tiene que ser el monto de los sueldos por puesto y cuántos son los que me están autorizando. Esta es una modificación que ya lo están planteando y que también ya se está manejando para sector ayuntamientos. Aunque ya se les ha hecho énfasis, se está pidiendo en OPDs y autónomos que los documentos que nos entregan para cuando ustedes llegan a entregar la cuenta pública, acrediten que son los titulares o sustentan el cargo que indican, nos estarán presentando copia certificada de sus nombramientos. Para todos los entes públicos, en el informe financiero semestral se está eliminando en el área de evaluación del desempeño los cuestionarios de cumplimiento de metas y objetivos, y en paramunicipales el cuestionario de contribución local, derechos de agua. Se está agregando en información de evaluación al desempeño para el informe financiero documentos de la normativa interna vigente, como manuales de procedimientos, manual de organización, evaluación de riesgos, que antes lo traíamos en cuenta pública, ahorita nos lo están metiendo en informe. El manual de contabilidad que venía en cuenta, ahorita lo piden en el informe. El organograma, la diferencia es que el organigrama te establece la estructura, el organograma ya te establece las funciones, las atribuciones que tiene que cubrir o realizar cada persona. ¿Sí? Aquí no pide organigrama, pide organograma. El organigrama nosotros tenemos la obligación de publicarlo en nuestra página de internet y en el portal de transparencia de internet, ¿verdad? Pero el organograma no. El reglamento interior, al que le aplique, por supuesto. Si no me aplica, pues tendrá que señalar que no me aplica por ser un OPD, a lo mejor tener un reglamento interior, sino que me estoy ajustando a las disposiciones que establece del sector central. Copia de las actas de sesión.
y la aprobación de la normativa interna, excepto para poderes. Para poderes se le está pidiendo también el desempeño la normativa interna vigente relativo al Código de Ética, excepto Poder Ejecutivo, y la evidencia de publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Para OPDs y autónomos se les pide también la ley o decreto de creación del respectivo ente. Planteamiento de preguntas directas que ustedes quieran hacer hasta ahorita. Sé que lo estamos pidiendo por el WhatsApp, pero igual dicen, no, es que más fácil, así me explayo. ¿Sí? Pero bueno, lo estamos recibiendo por el WhatsApp y regresando vamos a hacer el señalamiento. Cabe precisar, esto es solo un resumen muy concretito. No hay nada mejor que estar apegados al 100% a lo que trae el lineamiento, ¿sí? Este es solo de manera de un resumen, una presentación de los principales cambios o ajustes. Más adelante, si el tiempo lo permite, entraremos otra vez y si no nos hacen tantas preguntas, otra vez repasar los documentos que integran el informe y cuenta pública. Pero ¿por qué los estamos solo mostrando los cambios? Porque quisimos poner como ejemplo cuando hacen reformas fiscales, el colegio, vas a una plática y solo te presentan lo que cambió, ¿sí? Lo que es diferente, lo que se actualizó. Y de esta forma, pues consideramos que el beneficio que ustedes reciben es más directo, más preciso. Como que ya vas viendo qué tengo que hacer para poder hacer la adecuación y por qué hacerlo así. Porque si decimos que el lineamiento no es normativo, eso es lo que explica que lo estés dando esta plática hasta el cierre del año y no a principios del ejercicio fiscal. Porque si te estuviéramos pidiendo cosas nuevas, diferentes a lo que normalmente haces, tendríamos por fuerza que hacerlo antes del inicio del año. O sea, no puedes estar pidiendo después para que te pongas a hacer el trabajo de lo que quedó pendiente, porque se me ocurrió, ahora lo quiero así. ¿Qué se pide? Integrar lo que por obligación ustedes ya vienen manejando. Puede haber algunos cambios en la manera de presentarlo, pero no tendría por qué ser algo nuevo, tendría que ser algo que ustedes de por sí ya están manejando. En cuenta pública, información general, para poderes del Estado, se les está incrementando el POA autorizado y modificado. Ya lo veníamos pidiendo en el informe financiero. Cabe señalar, el documento del programa operativo anual, pues lo debes de tener antes del inicio del año fiscal y debe estar debidamente autorizado. ¿Por qué este documento es tan importante? Pues porque es una herramienta que vamos a manejar en el día a día para poder precisar cuáles son las actividades que cada unidad administrativa tiene que estar realizando. Y cada actividad está directamente vinculada con un objetivo, con una meta. Sí o no, si decimos que vamos a hacer algo y no le ponemos fecha, no pasa nada. Entonces, el programa operativo requiere una calendarización de dichas actividades. O sea, tenemos que decir cuándo vamos a hacer eso. ¿Qué más debe tener en la calendarización de la actividad? El volumen de lo que vamos a realizar. O sea, yo voy a hacer tantos procesos, pero si no identifico cuántos tengo que hacer en cada uno de los meses, corro el riesgo de que mi planeación, mi coordinación, mi trabajo se me amontone, se me encime, y lo peor, que no lo realice. Entonces, este documento es fundamental para la gestión.
que las actividades que estén señaladas estén directamente vinculadas con el plan estratégico. Ustedes recordarán que tienen que remitir su propuesta de presupuesto de egresos, ¿sí o no? Se entrega, ¿cuándo se los piden? ¿En agosto? Seguramente desde antes ya se los están pidiendo. O sea, desde agosto de este año, del año pasado, ustedes presentaron la información que fue necesaria para que se autorizara el presupuesto de egresos a nivel estatal para 2018. Y sí o no se pide que el proyecto de presupuesto de egresos se acompañe con el programa operativo anual. Entonces, este programa operativo del que estamos hablando, prácticamente para 2018, ustedes ya lo tienen. Y es el documento que seguramente remitió el titular de la unidad administrativa a la Secretaría de Finanzas para que lo integrara y en su conjunto se lo pudieran estar remitiendo al Poder Ejecutivo y el Congreso lo autorizara. Entonces, este programa operativo que contempla las actividades, pues ya está vinculado con un presupuesto de egresos. ¿Sí o no tiene modificaciones? Por supuesto. Y esa es la parte que nosotros vamos a estar cuidando y atendiendo en el siguiente bloque que nos corresponde atender.